El artículo que me ocupa en esta ocasión se llama El narco oculto hermano de Álvaro Uribe Vélez. Pues bien, esta foto que tengo en el artículo la poseo hace aproximadamente 6 años. En ella hay un jinete y un niño con un caballo. Esta foto pertenece al desconocido, oculto, silenciado hermano extramatrimonial mayor de Álvaro Uribe Vélez, hijo de su padre Alberto Sierra Uribe. Se cuenta que Luis Gonzalo, alias El Travieso, murió en un accidente aéreo cuando salía del aeropuerto en su avioneta privada del aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín. La foto es de 1972. Este caballista, alias El Travieso, fue contratado por don Víctor Manuel Quintero Morales, el patriarca de las Esmeraldas, el campesino más rico del mundo, así lo tituló la revista Cambio de la época, a don Víctor Manuel Quintero Morales, para que en su finca en Somondoco, Boyacá, fuera el montador chalán del caballo Contrapunto. Ese caballo Contrapunto fue campeón mundial de paso fino, hoy embalsamado aquí en la capital de la República, en la sede de Fede Quinas, el caballo Contrapunto. Pues bien, lo extraño de esta historia es que el hermano mayor de Álvaro Uribe Vélez, dicen las fuentes, que luego de salir allí, luego de 2 años de trabajar con la familia Quintero Ruiz, se desaparece por unos 5 años y reaparece ya multimillonario, dicen las fuentes, producto de haber incursionado en el negocio del narcotráfico. También cuentan las fuentes que Isauro Murcia, el temible esmeraldero quien antecedió al propio Víctor Manuel Quintero Morales y a Víctor Carranza, metió al negocio del narcotráfico a el hermano de Álvaro Uribe Vélez. Y como cosa curiosa, juntos, Isauro Murcia y Gonzalo, alias El Travieso, el hermano de Álvaro Uribe Vélez, mueren en accidentes aéreos, cada uno en su avioneta, en hechos aislados, se matan o los matan, no se sabe, en las avionetas. Uno de los aspectos más importantes, esta es la foto original que me entrega la fuente. Mi fuente es nada más y nada menos que ese niño que está montado en el caballo, quien 50 años después me entrega esta fotografía y me cuenta los pormenores. Este niño es hoy Wilson Quintero Morales, el hijo menor del patriarca de las Esmeraldas, Víctor Manuel Quintero Morales. Me cuenta la fuente que su propia mamá, allí en Somondoco, puso al hermano inédito, escondido, desaparecido, ocultado, silenciado de Álvaro Uribe Vélez, Luis Gonzalo Uribe, alias El Travieso, lo coloca Palomita. Así se le conocía cuando era allí el chalán. ¿Por qué resulta un hermano de Álvaro Uribe Vélez en Somondoco? Porque así como su padre, Alberto Uribe Sierra, el patriarca de las Esmeraldas, Víctor Manuel Quintero Morales, era aficionado a los caballos, tenían las mejores yeguas de Colombia, costaban millones y millones de pesos. Entonces, Alberto Uribe Sierra le pide al patriarca de las Esmeraldas, don Víctor Manuel Quintero Morales, que le dé trabajo a su hijo y por eso el hermano oculto de Álvaro Uribe Vélez, alias El Travieso, termina trabajando allí en la finca del patriarca de las Esmeraldas en Somondoco, Boyacá. La investigación duró muchos años en armarse porque no existe ningún dato. Creo que eso es lo más preponderante de esta denuncia. ¿Por qué escondieron los datos del hermano mayor de Álvaro Uribe Vélez? ¿Por qué no aparecen en el registro civil de nacimiento, cédula, tarjeta de identidad? ¿Por qué nadie habla de este señor? ¿Por qué nadie, el colombiano de Medellín, el mundo de Medellín, los medios de comunicación de Medellín, por qué no hacen alusión a ese accidente donde muere trágicamente accidentado saliendo en la avioneta del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín? Pues bien, mi hipótesis y mi teoría es que la fortuna que Álvaro Uribe Vélez heredó de su padre y que hoy sus hijos heredan, es una fortuna que no ha tenido explicación. En consecuencia, si alias El Travieso era un narcotraficante multimillonario, su plata le quedó al padre de Álvaro Uribe Vélez, don Alberto Sierra Uribe. Valga anotar que El Travieso estuvo casado con la hija de un hacendado caleño durante 5 años, de esta unión no hubo hijos. Se separa la pareja con esta hija de un antioqueño paisa radicado en la ciudad de Cali, viven 5 años, y la fortuna queda para el papá de Álvaro Uribe Sierra, que 2 o 3 años después es asesinado, don Alberto Uribe Sierra, es asesinado en la finca Las Guacharacas, como todo el país conoce. Cuando muere el papá de Álvaro Uribe Vélez, la fortuna pues pasa a su hijo Álvaro y a los hermanos sobrevivientes del señor Uribe Sierra. Esto explicaría la fortuna del hoy expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Y repito, ¿por qué? Y lo más aberrante del asunto es que no aparece ningún registro de este hermano del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Entonces, es bien importante que pues, el propio expresidente de la República o su familia salga y nos cuente qué pasó, por qué se silenció la existencia de este hermano del expresidente de la República, por qué no aparecen registros de ninguna índole de este hermano, dicen las fuentes, narcotraficante del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Este personaje, cuya foto es real, quien fue conocido,
Los allegados en Medellín de la época dicen que era un hombre de 1,72 de estatura, de tez trigueña, que era un tipo muy parecido a su padre Alberto Sierra Uribe, locuaz, gran chalán. Se dice que en Medellín no había mejores chalanes que el papá de Álvaro Uribe Vélez y de su hijo, Luis Gonzalo Uribe, alias El Travieso, un personaje que el Colombia no conoce. ¿Por qué ha estado silenciada la presencia de este señor? ¿Por qué no aparecen registros de este señor? ¿Quién lo silenció? ¿Por qué ocultan la presencia de este señor? Esto lo tendrán que dirimir colegas, medios de comunicación, la prensa en Medellín, la justicia, la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nos tendrá que contar qué pasó con este señor. Porque, ni más ni menos, este hecho, esta investigación, empieza a ser un asunto de Estado. Soy el escritor y periodista Alfredo Serrano Zavala.